Hola gente, ¿cómo están? Bueno, este video lo que les voy a estar mostrando es el circuito que tengo acá arriba de la mesa. Básicamente es el primer avance para la fuente de laboratorio que hace mucho que venimos hablando en el grupo. Que, bueno, en este caso es un video que va a tener dos temas principales que a mí me parece interesante los dos. El primer tema que vamos a hablar es cómo convertir esta fuente, por ejemplo, que es una fuente BOOC, la MP1584, en una fuente inversora. ¿Por qué quiero convertir una fuente reductora en una fuente inversora? Porque necesito generar una tensión negativa para controlar lo que después va a ser la fuente de alimentación lineal para que llegue a los 0 volt. ¿Qué es lo que suele pasar siempre? Que nosotros ponemos un regulador tipo un LM317 o cualquier otro regulador lineal, incluso un 317 con transistores de potencia para hacer un booster o lo que sea, y normalmente no llegamos a 0 cuando le damos al potenciómetro para abajo. Llegamos a 1.25 volt, que es la tensión de referencia. Así que hoy vamos a ver cómo llevarlo a 0 en potencia, no solamente llevarlo a 0, sino llevarlo a 0 y cargarlo con potencia. Y al mismo tiempo vamos a hablar tanto de lo que es la tecnología de los LDO y por qué necesito llevarlo a 0 y las variaciones de las tensiones de referencia, y también cómo convertir esta fuente en una inversora sin hacer absolutamente nada. Así que no se vayan del video, que puede estar interesante. Este video está auspiciado por Altium Designer, un software profesional de diseño electrónico de alto nivel. Con él podremos crear diagramas y circuitos impresos de manera profesional, uno de los software más buscados por las empresas. En la descripción dejaré el link para el que desee realizar una prueba. Muchas gracias. Bueno, acá estamos en el pizarrón, como ustedes ya saben, y bueno, les voy a hacer una pequeña review de lo que vamos a estar haciendo. Básicamente es agarrar un regulador clásico, ¿no? Un regulador determinado que tenga ajuste, entrada y salida, y en este lugar en donde nosotros vamos a normalmente poner el ajuste, ¿no? Con un potenciómetro y demás, y normalmente lo ponemos a masa, nosotros sabemos que en este regulador vamos a tener la tensión mínima, no va a ser 0 volt acá, la tensión mínima va a ser la tensión interna de la referencia. En el caso del LM317, por ejemplo, vamos a tener 1.25 volt, lo cual si yo llevo el potenciómetro a 0 me va a dar 1.25 volt mínimo. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer yo? Que esto sea 0. ¿Cómo lo hago? Bueno, muy sencillo, perdón por mi borrador así, pero tengo que hacerlo de esta manera para que no ensucie todo. Es poner en este punto una menos B ref. Una tensión negativa. ¿Cómo para poner esta tensión negativa? Bueno, esta tensión negativa tiene que ser para compensar estos 1.25 volt. Lo cual, ¿cuánto voy a poner acá? Menos 1.25 volt. Entonces, de esta manera, yo cuando lleve al mínimo, en este punto, en vez de tener 1.25, voy a tener, ya están instruyendo, 0 volt. Eso es lo que voy a hacer. Ahora, el 317 que use este regulador o no es discutible. Ustedes usen el regulador que ustedes quieran, pero es genérico. Todos los reguladores ajustables trabajan con una tensión de referencia que nunca les va a permitir llegar a 0 volt, excepto algunos que tiene Linear Technology y demás, que esos reguladores, por ejemplo, sí les permiten porque trabajan con corriente constante, pero son reguladores mucho más costosos y más difíciles de conseguir que este. Y la verdad es que nosotros normalmente, sobre todo acá en Argentina, usamos lo que conseguimos, ¿no? Si ustedes trabajan en otro entorno, en otro país, o tienen la forma de conseguir, bueno, van a Linear Technology y buscan el integrado que tienen que buscar y listo. Pero bueno, tengan en cuenta que la mayoría de las fuentes de alimentación de laboratorio tienen integrados de este estilo, que tienen un booster de corriente, es decir, otro transistor más de potencia por afuera para controlar más corriente, y normalmente en su entrada tienen un circuito que les permite sacar una tensión negativa. Lo hacen de esta manera, que es lo más común. Entonces yo se los comento porque realmente, comercialmente, cuando ustedes agarran una fuente de alimentación de laboratorio, la fuente de alimentación de laboratorio tiene un circuito muy clásico con operacionales y transistores clásicos, y tiene una salida negativa para hacer esto. Entonces es el método comercial que se usa, por eso enseño este método y no otro, ¿no? Si lo hacen DC-DC, si ustedes hacen una fuente switching de laboratorio en lugar de lineal, bueno, al ser una fuente switching, ustedes tienen un ciclo de trabajo que va a ser proporcional a la tensión de salida. Si ustedes apagan el ciclo de trabajo y bueno, la salida va a ser 0. Si hacen una fuente switching, por ejemplo, para fuente de laboratorio, y es más fácil llevarla a 0 volt. Lo que pasa es que es una fuente switching. Y uno, en una fuente de laboratorio, lo que busca es una fuente que tenga la menor cantidad de ripple y ruido posible. Y la fuente switching normalmente, por tener un oscilador que genera PWM, está metiendo ruido. Entonces, por ese motivo, el 90 y pico % de la fuente de laboratorio son lineales y no son switching.
Algunas son combinadas o híbridas, tienen la primera parte switching, la segunda parte lineal y son reguladores y prereguladores que tienen un seguimiento, que uno va siguiendo al otro, son follower y demás. Y bueno, hay un montón de tecnología por atrás que, bueno, la podemos ver más adelante si les interesa. Pero esto es básico así. Bueno, dejando de lado la parte de switching que no tiene que ver con esto precisamente ahora, el reto que tenemos nosotros acá es generar una tensión negativa. Pero vamos a ver bien por qué tenemos 1.25. Bueno, vamos a entrar un poquito en qué es un LDO, qué es un cuasi LDO y qué es una fuente estándar, ¿no? Porque vamos a ver eso, porque es importante, o sea, parece una estupidez, pero es importante. Así que vamos a ver eso y después nos metemos de lleno a generar una tensión negativa, que es bastante sencillo, sinceramente. Aunque encontré un truco ahí para hacerlo. Bueno, vamos a ir a la fuente más clásica. La fuente más clásica es esta que tengo acá, ¿no? Esto es lo que ustedes ya conocen. Es una fuente muy clásica. No, es un regulador, básicamente. Es un regulador típico regulador serie. Tiene un transistor NPN, un Zener. Ustedes le ponen una tensión acá. La tensión de salida es la tensión de base emisor, ¿no? La que tenemos en la juntura, más la tensión del Zener. Entonces, si nosotros tenemos 0,7 volt más, qué sé yo, 2 volt, y bueno, serán 2,7 volt de salida la tensión que nos da esto. Si ponemos 5,1 volt en el Zener, 5,1 más 0,7 nos va a dar 5,8 volt en la salida. Y así lo vamos viendo, ¿no? Es una fuente muy clásica. Ahora, la magia del universo comienza cuando nosotros le hacemos un sistema de control, algo un poco más útil. Por ejemplo, si yo agarro una fuente, esto es lo que voy a empezar a usar de ahora en más, ese papel higiénico ahí. Bueno, si yo agarro la misma fuente, no sé para qué la borré, vengo acá y digo, bueno, tenemos esto así como está, no hay ningún problema. Yo vengo, esta es la entrada, BI, esta es la salida, BO. Bueno, acá lo que hacemos es poner un operacional. Esto está en modo teórico, ¿no? Modo real habría que ponerle otras cosas más, pero modo teórico. Yo vengo acá, pongo una fuente de corriente constante. ¿Qué más? Ponemos un Zener, por ejemplo. Voy a tratar, no lo iba a hacer así, pero voy a tratar de hacerlo lo más parecido a lo anterior posible. Y después acá tenemos lo que viene a ser un divisor resistivo. Y venimos ahí. Tenemos R1, R2. Bueno, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos lo mismo que teníamos antes, una fuente de corriente constante, que puede ser una fuente de corriente constante real, o puede ser una resistencia, en algunos casos, el Zener que teníamos antes, y el transistor. Pero le agregamos un operacional, un divisor resistivo, que este es el feedback. Y bueno, ahora tenemos un circuito un poco más elaborado. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer el circuito es venir acá, supongamos que esto es de 3 volt, la referencia. Entonces yo en este punto tengo 3 volt. Entonces yo tengo que hacer que el operacional estabilice las tensiones. Es decir, que tenga 3 volt acá y 3 volt acá para que me cambie de estado. ¿Cómo logro eso? Bueno, tengo que tener 3 volt acá. Para tener 3 volt ahí, yo tengo que elegir un valor de resistencia tal que la tensión de salida me quede estabilizada en el valor que yo quiero. Siempre tengo que tener 3 volt. Y esto lo van a ver ¿en dónde? En todas las fuentes. Ustedes agarran una fuente ajustable y tienen que poner un divisor resistivo, un feedback afuera. Según el feedback, ustedes van a ajustar la tensión en la salida. Entonces, ¿cómo es la fórmula de esto? Esto es muy fácil. Es VO por la tensión de referencia, ¿no? La VREF que parece cualquier cosa, y bueno, la parte del operacional, R1 sobre R2, que viene a ser RF sobre RS. Es un operacional que está trabajando como siempre, ¿no? Es un no inversor y bueno, y acá tenemos la referencia que multiplica porque es la que tenemos acá. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta eso. Yo tengo 3 volt de referencia, bueno, serán 3 volt. Después veo qué valores le pongo acá para ver qué valor de tensión tengo en la salida. Pero esta es la fuente clásica. Ahora viene la magia del universo, ¿no? Viene la magia del universo. ¿Por qué? Porque esto, vamos a olvidarnos un poco de valores, vamos a hablar un poco de teoría de esta fuente, que la verdad que es bastante interesante. O sea, qué sé yo trato de traer de todo un poco, pero esto me pareció interesante. Este tipo de fuente se llama LDO, ¿no? Ustedes la conocen. LDO. ¿Qué caracteriza una fuente LDO de una fuente estándar? Bueno, lo que la caracteriza básicamente es el dropout o la tensión mínima que tiene entre la entrada y la salida, ¿no? Entonces, normalmente, otra cosa que me olvidé, normalmente las LDO son del tipo PNP. O son MOSFET también, pero son del tipo PNP. Vamos a ir con BJT para no complicarnos con otra cosa. Entonces, una de las cosas que nosotros buscamos en un LDO es, por ejemplo, que la BCE sea mínima. BCE mínima, ¿no? La tensión que tengo entre estos puntos sea lo menor posible. O sea, que la diferencia entre la entrada y la salida sea lo menos posible.
por lo que sea, porque yo puedo meter una pila, por ejemplo, no sé, 3 volt de una pila CR2032 y quiero que de este lado tener 2,7 y si pongo una fuente que me está consumiendo un volt acá en el medio, no puedo, ya es un problema. Y eso se da muy seguido. Cuando ustedes agarran un 7805, por ejemplo, tiene una tensión entre entrada y salida mucho más grande que, por ejemplo, un MSP 1703, ¿no? Un LDO. El 7805 no es LDO, y ahora vamos a ver por qué, pero tiene sus limitaciones que sea LDO. Al usar un único transistor tenemos limitaciones también de corriente. ¿Por qué? Normalmente un LDO trabaja entre 0,7 y 0,9 volt, por ejemplo, a máxima corriente, o 0,6 volt o 0,5 a mínima corriente, ¿no? La tensión que cae, 500 mV, 600 mV entre entrada y salida. Y la corriente normalmente suele ser como máximo, no sé, y máxima, no sé, 1 ampere. Para un LDO. Ahora, si yo quiero un LDO que tenga más, normalmente no son LDO, son cuasi LDO. ¿Y qué es un cuasi LDO? Bueno, un cuasi LDO es una configuración igual a esta, básicamente, a la que voy a modificar porque me queda chica en el pizarrón, pero ahora lo sigo, no se preocupen. Voy a hacerlo un poco más grande porque necesito que sea más grande, pero vamos a ver de qué se trata. Yo esto lo agrando un poquito más, vuelvo a meter acá abajo el operacional. Teníamos más, teníamos menos, teníamos acá una fuente de corriente constante, una referencia, ahí tenemos tipo shunt, tenemos acá, esto no va a cambiar, es el feedback, venimos acá y lo metemos ahí. Ahora, antes lo teníamos conectado, iba derecho. Normalmente el LDO en este punto tiene un transistor NPN y conecta esto de esta manera. Esto es una fuente típica, un bloque típico LDO. Con este transistor nosotros controlamos el de arriba, que es PNP, y bueno, elegimos la tensión. La tensión que tiene acá es la que cae en este transistor de acá, ¿no? Por eso tenemos un dropout bajo, una tensión baja entre entrada y salida, que es lo que nos interesa en un LDO. Ahora, cuando en lugar de ser un LDO es un cuasi, ¿no? Cuasi LDO, que es la que le sigue, ya no tenemos esta configuración. ¿Por qué? Porque yo necesito más corriente. Ya 1 ampere no me alcanza, o 500 mA o lo que sea, depende del transistor y todo, ¿no? Pero queremos otra tecnología. Otra tecnología viene a ser otro transistor acá, de esta manera. Y esto así. Esto es otra tecnología que tenemos. De hecho, normalmente acá tenemos un transistor del tipo NPN, ¿no? Que viene así, y acá tenemos un PNP. Ahora, esto que está acá es una tecnología cuasi LDO. Viene un NPN más un PNP. ¿Y cuál es el problema de esto? Que ahora tenemos otras tensiones. Tenemos que sumar la tensión de la BBE de lo que teníamos antes más la BCE, ¿no? Entonces tenemos dos tensiones. Tenemos la tensión de un transistor más la tensión del otro transistor. Entonces, como tenemos dos transistores, esta más esta, y bueno, la tensión ya no va a ser 0,6, de 0,7 a 0,9. Es una tensión que oscila entre 0,9 y 1,20 y un volt y pico. 0,9 a 1,3 volt, vamos a poner para redondear. Entonces acá tenemos una tensión de dropout más alta. No es lo mismo que este, es más alta la tensión. Y si vamos a un estándar, ¿qué tenemos en el estándar? En el estándar tenemos otro transistor más, pero en este caso podemos manejar en un cuasi LDO. Podemos trabajar con corrientes más grandes, por ejemplo hasta 5 o 6 amperes. Son los típicos que ustedes ven, los reguladores de SOT 260 y pico, no me acuerdo, 263, que vienen con 5 amperes, los MIC, por ejemplo, 29302 y 29300 y demás. Ahora, si hablamos de un estándar, que a veces los van a ver como STD, a veces les dicen STD, que viene de estándar, no se mataron mucho con el nombre. El STD básicamente es lo mismo, otra vez, pero ahora lo que tenemos es otro transistor acá en cascada con este, ¿no? Parece un despelote de Darlington por todos lados, pero bueno, creo que borré al cohete algunas líneas. Bueno, estos son los tres transistores que tenemos. Y acá venimos de esta manera. Tenemos entonces los NPN y el PNP. Y de esta manera tenemos un estándar. Este estándar está buenísimo porque yo manejo más corriente. Tengo un transistor que tiene un beta mucho más bajo, controlado por un driver, que tiene un beta un poco intermedio, controlado por un PNP que tiene un beta más alto. Entonces, esto es lo que pasaría con un Darlington. Ustedes en un Darlington tienen mucha ganancia porque empiezan a poner transistores en cascada y aumentan la ganancia, la multiplican. Entonces, es una cosa similar. Esto es un estándar, esto es un regulador estándar, tipo un 7805. Y en este caso, las tensiones son más complicadas. Porque acá yo tengo dos veces por la BBE
más la BCE. Entonces en este caso ya la cosa se complica, porque yo acá tengo más tensión. ¿Y qué tan más tensión? Bueno, la tensión que tengo acá va entre 1.5 y 3 volt. Es un montón, ya la tensión de diferencia es bastante más grande, pero como son más transistores y puedo poner transistores con beta más bajo y más corriente de colector y demás, tengo una fuente que se banca 15 amperes. Entonces la cosa cambia. Pero bueno, uno tiene que tener en cuenta también en qué circuito usar la fuente. Si es una fuente de laboratorio o no, si es una fuente para un circuito que lleva batería, si necesita que dure mucho tiempo, lo que sea, va a usar un LDO, un quasi o un estándar. Bueno, en este caso, en el circuito que yo propondría como una fuente de alimentación de laboratorio, que es una de las cosas que me vienen pidiéndose mucho y voy a hacer, bueno, esto es parte de ese video, yo lo que voy a hacer es tratar de eliminar todo esto. Yo quiero que si yo ajusto esta tensión, si yo acá le pongo un potenciómetro y ajusto esta tensión, yo quiero que la tensión baje a 0 volt. No quiero que quede en 3 volt cuando yo pongo el potenciómetro al mínimo. ¿Vieron que muchas veces cuando agarran un 317 le ponen el pote al mínimo, tienen 1.25 volt? Bueno, yo no quiero 1.20, yo quiero 0. Porque 1.25 volt en una carga de baja impedancia es mucha corriente. Entonces yo quiero que llegue a 0. Porque aparte una fuente de laboratorio llega a 0, porque la mía no. Entonces hay varios métodos para hacerlo. Un método, que es el que yo voy a emplear, y es el que emplean la mayoría de las fuentes, a decir verdad. Vamos a ir de vuelta a lo que teníamos antes, con el ejemplo del 317, que me parece lo más fácil, porque el 317 es algo que ustedes ya conocen. Ustedes tienen acá el M317, el ajuste, la salida y la entrada. Normalmente el 317 hacen una cosa así, ponen acá un potenciómetro y esto lo ponen a masa, ¿no? Y acá tenemos la entrada. Esto es lo que hacen ustedes en un 317. Pero adentro, el 317 tiene una referencia, como veíamos recién, la fuente de corriente más el Zener en un operacional, ese Zener era de 1.25 volt, lo cual yo lo único que puedo hacer es poner de 1.25 a, qué sé yo, 25 volt de salida. No puedo poner 0 volt a 25 volt. Ahora, cuando salgamos de acá del pizarrón, yo voy a ir a la computadora, les voy a mostrar el circuito y vamos a ver circuitos comerciales de fuentes de alimentación de laboratorio. Cómo es que ellos logran llevarla a 0 volt la fuente de laboratorio. Pero eso lo dejamos ahora para un ratito. Cuando terminemos la explicación esta, que es teórica, vamos a la computadora y hacemos la otra parte que falta. Y después de la computadora vamos a probar todo esto en el laboratorio acá, vamos a ponerle carga y vamos a ver que funciona. Bueno, entonces yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Como cuando yo pongo una carga acá, por ejemplo, entre estos puntos, yo pongo acá una RL. Estoy poniendo una RL entre salida y tierra, no entre salida y el punto de ajuste, lo cual no hay nada que a mí no me permita, por ejemplo, acá poner una fuente invertida de menos 1.25 volt. ¿Por qué? Porque yo pongo una fuente acá de menos 1.25 volt, lo que va a estar pasando es que cuando yo lleve esto al mínimo, internamente la referencia al 317, que es de 1.25, la voy a estar compensando con menos 1.25 y me va a dar 0 en la salida. Entonces de esa manera yo logro tener 0 volt cuando en este punto tengo una tensión negativa. Ahora viene la joda. ¿Cómo hago yo para lograr acá, en este nodo, en este punto que tengo acá, yo quiero tener menos 1.25 volt? Bueno, hay varias formas de hacerlo. Podemos usar un integrado dedicado para eso, como el de Intersil, que básicamente es para generar una tensión negativa. Podemos usar un Max 232 que tiene un pump charge adentro y nos da tensión negativa. Podemos usar un 555 con una red externa de capacitor diodo para generar una tensión negativa. Bueno, hay varias maneras. El problema es que este punto requiere un poquito de consumo de corriente. Es decir, no puedo poner, por ejemplo, yo había puesto el ICL, perdón, había puesto el Max, que es similar. 1044. El Max 1044 es el clon del ICL 7660, que es para generar tensión negativa. Ustedes ponen un capacitor acá, lo alimentan y tienen una tensión negativa. Y punto, está hecho para eso. ¿Pero para qué está hecho? Está hecho para meterlo adentro de un instrumento de medición que no requiere corriente, básicamente. Lo cual yo puedo sacar menos 1.25 volt o más, o menos, no sé, de dónde estemos parados en el cero, y ponerlo acá. Normalmente no nos va a dar esa tensión, nos va a dar una tensión parecida a la de la entrada, por ejemplo, menos 5 volt, y nosotros acá vamos a tener que hacer esto y sacar acá un divisor resistivo para tener menos 1.25 a partir de acá. También podemos poner un preset y ajustar esa tensión, que es recomendable. Yo les recomendaría poner un preset de ajuste para tener la tensión correcta y que la fuente no se vaya a una tensión negativa, porque corro el riesgo de tener una tensión negativa.
que encima de tensión negativa va a estar sacándosela a la fuente de acá, por eso no les va a dar la corriente, así que tengan en cuenta eso. Mientras más cerca esté del cero y menos esté de la tensión negativa, más se la va a sacar de acá. Es decir, yo tengo una corriente de acá, yo tengo una corriente que va a ir a la carga, ¿no? Una corriente, no sé por qué lo hice en alterna ahí, no importa. Si yo llego a 0 volt, estoy usando la fuente de entrada. Ahora, si yo esto no lo tengo bien ajustado y en lugar de llegar a 0 volt, mi fuente va de menos 0,5 a 25 volt, esos menos 0,5 volt lo va a estar robando de acá, en parte. Entonces tengan en cuenta que esté bien ajustado en cero este valor para que no le saque corriente a esta fuente, sobre todo si ustedes tienen una fuente que les da 5 amperes de salida y qué sé yo, y no se va a bancar los 5 amperes esta fuente. Así que tengan en cuenta eso, ajustar muy bien, lo cual yo recomendaría que pongan un preset. Entonces yo lo que hice acá fue agarrar y decir, bueno, pará, ¿qué puedo hacer para tener esta tensión negativa? Y bueno, agarro y pongo una fuente switching inversora. Una fuente inversora, que es una topología de fuente switching. Y ahora viene la magia del universo. Vamos a meternos un poco, porque a mí me gustó esto, o sea, me parece interesante. Después vamos a ir a ver el datasheet del LM2596, que es el típico módulo de fuente switching, que hay unas configuraciones que da para que sean inversoras. Pero vamos a ver un poco la teoría, que me parece algo interesante. Si nosotros agarramos una fuente, por ejemplo, la típica fuente, no, yo voy a hacer una fuente, esto es una fuente del tipo, esto es un Schottky, esta es la típica fuente reductora de tensión, esta es la fuente típica Buck para reducir tensión, ¿no? Yo entro, qué sé yo, con 12 volt, salgo con 3,3 volt, una reductora clásica, que habíamos visto, ya se cansaron de ver este tipo de cosas en mi video. Si yo agarro una fuente inversora, la fuente inversora no es muy distinta, lo cual, esta es nuestra fuente inversora. ¿Qué tenemos de diferente? Bueno, que nos permutó el diodo con la bobina, ¿no? Antes la bobina estaba arriba, ahora está abajo, el diodo está abajo, ahora está arriba. Esto es una inversora, yo puedo entrar con 12 volt y salir con menos 3,3 volt. Y esto es una fuente clásica. Ahora, obviamente, esto tiene que estar así, y esto tiene que estar así, y acá así, y acá así, ¿no? Ojo con la polaridad de los capacitores. Bueno, ahora, si nos olvidamos por un instante, vamos a olvidarnos por un instante, porque esta es la parte que me divierte a mí cuando vamos a entrar a pensar un toque. Nos olvidamos por un instante de los capacitores, no porque nos olvidemos porque no vayan, los capacitores van, pero yo lo que quiero hacer es que no perdamos tiempo en buscar polaridades en las cosas y los capacitores no nos van a ayudar a eso. Entonces yo los elimino. Ahora tenemos este circuito, ¿no? Que yo cambié una por otra. ¿Qué es lo que estaría pasando en esto? Bueno, lo que estaría pasando acá es que yo tengo BI en las dos, Vout y GND. ¿Qué notan de diferente acá? Obviamente las BI son las mismas, ¿no? Ambas BI entran al transistor MOSFET de entrada para generar la conmutación. Pero, si yo, miren estos dos dedos míos, veo en este dedo y GND en este. Si yo vengo acá, los giro, ¿no? Se puede ver que se giran. Entonces, lo que ustedes están viendo es que si yo agarro una fuente Buck y la modifico de esta manera, ¿no? Yo esto lo pongo como GND, esto lo pongo como BO. ¿Qué es lo que está pasando? Es lo mismo que tengo acá. Fíjense, BI es la misma. BO es lo que viene a ser el ánodo del diodo. El ánodo del diodo. Y el ground, o la tierra, viene a ser donde termina la bobina. O sea que tenemos una fuente clásica Buck a la que yo le puedo invertir estos pines y voy a tener una fuente inversora. Ahora bien, ¿cuál es el problema de hacer esto? ¿No? Nos olvidamos de acá y ahí tenemos nuestro permiso. Voy a hacer así. Tenemos VO y acá tenemos GND. Ahora tenemos una fuente del tipo inversora, ¿no? Vamos a borrar que dice Buck. Ahora es inversora. El problema es que si nosotros usamos los modulitos de fuente de CDC, viene con capacitores. Acá hay un capacitor que está puesto a masa, lo cual este no va a estar puesto a ningún lado. Tengo más acá, no pasa nada. Acá
hay un capacitor que está puesto a masa. Pero esto, en una fuente switching, está puesto a masa en realidad. Entonces, ¿cuál es el problema? Esto estaba puesto así, ¿no? Esto está puesto así. Este capacitor, y si yo pongo masa acá, y acá ya no tengo masa, porque esto está unido, así, tengo menos VO. Si yo menos VO, tengo puesto, no sé, menos 5 volt. Tengo ajustado acá la fuente. Bueno, el capacitor, para trabajar en tensión negativa, está bien, porque está puesto al revés. El capacitor está puesto negativo acá, positivo acá, se lleva bien con la tensión negativa. Este no pasa nada. Este que tengo acá va a tener un problema, porque se va a comer la tensión de entrada, que tal vez son 12 volt, y la tensión negativa. Entonces voy a tener 12 menos 5 volt, que sería más 5, ¿no? Entonces sería 17 volt. Entonces, este capacitor de entrada, el que viene en la fuente, este capacitor de entrada, que es el que viene acá en la fuente, se va a estar bancando la tensión de alimentación más la tensión de salida que yo estoy poniendo invertida. Es decir, si yo ingreso, por ejemplo, acá, esta es una fuente que obviamente trabaja con, no sé, 25 volt sin problema, el LM2596 está acá. Y yo saco menos 25 volt, entonces voy a tener 50 volt, ¿no? Para el capacitor de entrada. O sea, este capacitor va a tener 50 volt de entrada. Lo cual tengan en cuenta que se banque los 50 volt, porque a veces en esta fuente encuentran que son de 35 volt de entrada. 35 es menor que 25 y 25 que son 50. Eso por un lado. Este está bien. El problema que nos estaría faltando es que nos falta un capacitor acá. ¿Por qué? Porque la entrada, este es GND y este es BI. La entrada de la fuente de alimentación, ¿dónde va? Acá va. Acá y acá. Esta es mi entrada. La entrada de la fuente, in más, in menos, in más, in menos. Entonces no tengo capacitor de entrada. Me quedé sin capacitor. Así que, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Agregar un capacitor acá. Tengo que agarrar y poner un capacitor acá. Menos y más. Ese capacitor de entrada va a ser este ahora, ¿no? Porque la Tierra pasó a estar de este lado. Entonces tenemos que tener en cuenta un par de cosas cuando hacemos esta modificación rara. Es que el capacitor que viene por defecto en la fuente, si no lo sacamos, que es este, tenemos que asegurarnos que la tensión de aislación de este capacitor no sea menor a la suma de estas dos tensiones. Y por otro lado, que nos falta un capacitor que es este, que es el de entrada de la fuente, que no lo tenemos. Entonces tenemos que agregárselo por afuera. Y tenemos otro problema también. Al tener este capacitor acá, que está sumando negativa y positiva, tiene un... Ustedes saben que cuando el capacitor arranca descargado y usted le pone una continua, el momento instantáneo en el que ustedes lo conectan genera un pico de corriente, porque es como si fuese un pico, es una señal que no es periódica, o sea, que puede ser una señal alterna si lo queremos ver así. Y en ese momento el capacitor no es un circuito abierto, como pasaría, a ver, si yo tengo acá una fuente de alimentación con capacitor en serie y una bobina. Y bueno, el capacitor en continua, ¿qué es? Un circuito abierto, y en alterna un circuito cerrado. Lo cual, si yo cierro este circuito de continua, no va a pasar nada, porque el capacitor es un circuito abierto. Pero, en el momento inicial en el que yo bajo esto, se produce un pico. Y ese pico de consumo hace que el capacitor, por ese instante, conduzca. ¿Y qué tan grande es ese pico? Porque yo acá tengo una tensión positiva más una negativa. O sea, estoy trabajando de una manera rara. Bueno, ese pico es lo suficientemente grande como para que la fuente que yo tengo que poner acá, ¿no? A la entrada de este módulo, me genere un consumo elevado. ¿Cómo es la solución de esto? Bueno, la gente de acá de Texas, el LM2596, lo resuelve con un soft start. Después vamos a ir al datasheet y lo vamos a ver todo. En el datasheet ellos te dicen, si vas a hacer esto, ponele un soft start, que lo hacen con la habilitación del integrado. La habilitación del integrado le agregan un circuito RC y ese RC hace que arranque despacito. Ahora, como yo no voy a usar esta fuente, porque esta fuente es muy grande para lo que quiero hacer y tiene una corriente de salida extra de la que yo necesito, voy a usar otra fuente, que es esta que tengo acá, el MP1584, que lo vamos a ver en detalle en el laboratorio. Esta fuente que tengo acá es una fuente inversora, reductora de CDS como esta, a la que yo agarré y dije, bueno, esta fuente ya trae Softstar, trae todo, lo cual no tengo un problema tan grande cuando la prendo. Y aparte le tuve que agregar el capacitor este de acá, de entrada, se lo agregué, y a la salida le agregué otro más porque trae unos capacitores. Estos capacitores originales son muy chiquitos, son cerámicos, le agregué uno electrolítico más grande para que sea más estable y nada más, pero
Fíjense que yo con esta fuente que tengo acá, este módulo, yo entro con una tensión de 15 volts sin problema, salgo con menos 2 volts, pasan con este cable y me alimentan el 317 con tensión negativa. De vuelta, al 317 yo no puedo entrarle con menos 3 volts a la referencia. Tengo que entrar con menos 1.25, porque si yo entro con menos 3 volts, el potenciómetro al mínimo no me va a dar 0, me va a dar tensión negativa. Y no quiero tensión negativa porque la va a estar soportando la fuente switching, no la fuente original. Por ese motivo, a mí me parece interesante, comentárselos que le tiene que poner a la salida, ¿no? A nuestro VO, tiene que poner un preset. Vamos a refrescar eso de vuelta, por si, bueno, yo sé que ya lo mostré, pero no me cuesta nada dibujarlo. Yo tengo acá el 317, ¿no? El típico de toda la vida. Acá tengo el pote, ¿no? Este es salida, ajuste y entrada. Este es el LM317. Y acá yo voy a tener una fuente DC-DC del tipo inversora que me va a dar, por ejemplo, no sé, menos 3 volts. Supongamos que acá tengo menos 3 volts. Entonces yo acá lo que voy a hacer es poner un preset y hacer esto. Y acá elijo tener menos 1.25 volts. No va a pasar mucha corriente, pero lo hago porque si ustedes se pasan y le ponen menos 2 volts acá, por ejemplo, el potenciómetro de salida no va a ser de 0 a 25, va a ser de menos 1 a 25, y este menos 1, si ustedes tienen una carga, va a circular corriente, y la corriente que va a circular por ahí va a pasar por los potenciómetros, y no va a andar bien ni la fuente ni los potenciómetros, o sea, van a sufrir. Entonces tenemos que asegurarnos tener menos 1.25 volts en este punto, por eso ponemos un preset. Este método, ahora vamos a ver circuitos comerciales, que lo hacen todas las fuentes de laboratorio, no de esta manera, porque la fuente de laboratorio tiene un transformador mecánico, clásico, entra con alterna, y ya al tener alterna la cosa cambia, porque yo puedo poner un inversor con diodos, y bueno, no tengo que hacer todo esto. Pero si ustedes van a entrar con una continua, y no van a entrar con una alterna, tienen que hacer este circuito. Así que vamos a ver ahora a la computadora algunas cositas que me quedaron ahí que me parece que están buenas refrescarlas de esto y la nota de aplicación, y después vamos al laboratorio y lo probamos todo. Bueno, acá estamos en el circuito, en el Altium como siempre, y lo que tenemos acá básicamente es lo que yo les comentaba en la teoría, ¿no? Como podemos ver, tenemos la fuente de alimentación en base al MP1584. Esto es el módulo del MP1584, así es como viene el módulo cuando ustedes lo compran. Viene con el integrado, obviamente. Acá tenemos el diodito a masa, la bobina para la configuración book, el feedback variable con el potenciómetro, la habilitación, la frecuencia, el seteo de frecuencia. Bueno, este es el circuito básico de MP1584. Ahora lo que yo voy a hacer es venir acá. Vamos a ver el datasheet del 1584, bueno, un MHz y medio, 3 A, 28 volts, lo cual está bueno porque podemos entrar con 25 volts para la fuente sin ningún problema. Bueno, acá tenemos el circuito. Esto es lo mismo que yo les mostraba recién acá en el Altium, como podemos ver, solamente que ellos lo tienen fijo y yo en el feedback le puse un potenciómetro, que es como viene realmente el módulo, ¿no? O sea, no es que inventé nada raro. El 2596, que ustedes ya lo conocerán porque es el que viene en la mayoría de las fuentes que compran de modulitos para Arduino. Una fuente también, 150 kHz, 3 A, con un integrado más grande, es la típica fuente que ustedes ven en todos lados. Pero si vamos un poco más abajo, bueno, acá tiene el circuito interno. Bueno, en este caso no tenemos soft start, que en esta, que está acá, acá tenemos 1.5 milisegundos de soft start contra esta que no tiene. Y eso es una de las cosas que va a hacer que nosotros podamos usar más fácil la otra fuente, porque en este caso hay que agregarle. De hecho, la misma gente de Texas Instruments lo dice. Delay Startup, acá tienen el soft start. Ellos dicen agregarle a lo que viene a ser el enable de la fuente un circuito RC para que arranque de manera suave. Ojo, yo lo estoy comentando porque en la aplicación de este video necesitamos hacer eso porque es una tensión negativa, tiene un pico importante por el capacitor y demás, pero esto pueden aplicarlo a cualquier fuente que ustedes quieran. Si tienen una fuente, un módulo de estos que venden por ahí, o van a usar este integrado en un circuito de ustedes, tengan en cuenta mirar el datasheet porque tienen estas cosas que no son cosas de más, realmente son importantes. Un soft start es importante para que la fuente arranque de manera tranquila, digámoslo así. Si tiene ya una carga conectada y demás, que no arranque con un pico de corriente importante. Menos 5 volts. Tenemos acá, bueno, no, esta le falta el otro capacitor que digo yo, pero fíjense en que le pusieron el soft start al inversor. Tenemos menos 5 volts de salida, le agregaron un diodo acá para la inversa, para que no le pongamos una tensión incorrecta a la salida, un diodito de entrada para que no vuelva, y después tenemos el soft start, que es lo que yo les mencionaba. Es muy importante el soft start
en la configuración inversora por el pico de corriente inicial. Bueno, ahora, ¿no? Si yo voy a ver dónde está... Esto que está acá se los muestro porque, nada, todo esto que yo estoy dejando acá, lo que yo estoy mostrando, todo va a estar en el link de la descripción del video, ¿no? Pero este es un manualcito de 200 hojas de Texas de topología de fuente. La verdad que lo recomiendo súper ampliamente. El que no lo conoce, bueno, acá tiene todas estas configuraciones, que la verdad que es una cosa de loco. La gente hizo esto. Vamos a la book y tenemos la configuración clásica. Perdón, lo voy a agrandar un poquito porque no lo veo ni yo. Configuración clásica no sincrónica, configuración clásica sincrónica. Esto lo vimos en el video de fuente sincrónica que hice hace poco, pero bueno, quedémonos con este, ¿no? El clásico. Ahora, si yo me voy a la fuente inversora, vamos a ir a ver si tiene índice. Book converter, bus converter, inverter. Acá está. Si voy a la inversora, ¿qué tenemos de diferente? Bueno, lo que vimos antes. En la book teníamos donde está el diodo, la bobina, donde está la bobina, el diodo. Y en este caso al revés, es lo que yo les mencionaba en el pizarrón. Así que fíjense en que es la misma configuración. Y eso es importante, porque yo con esta fuente puedo generar lo que viene a ser una tensión negativa. Ahora vamos a ir al datasheet del M317, que es el que yo estoy usando como fuente en este caso. Tenemos la configuración clásica. Y acá tenemos el diagrama interno. Como podemos ver, tenemos esta topología, que ya se darán cuenta por lo que yo expliqué en la teoría, que no es del tipo LDO, es cuasi LDO. Tenemos también el operacional, la fuente de corriente constante y el Zener ajustable 1.25. Si yo pongo esto a masa, me queda 1.25 volt acá. Si yo pongo esto a 5 volt, me queda 5 más 1.25, 6,25 acá, lo cual 6,25 en la salida. Esto que tenemos acá, esta referencia, es lo que nosotros queremos eliminar, estos 1.25 volt, lo cual ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner menos 1.25 volt en el pin de ajuste para que esto tenga 0 volt en la salida. Eso es lo que vamos a hacer. Después nosotros, bueno, acá tenemos un montón de configuraciones, que esta es la clásica. Después tenemos algo que nosotros podríamos, bueno, miren, acá está. Esto mismo ya lo dicen ellos, o sea, no, acá nadie está inventando la rueda. Fíjense en cómo de 0 a 30 volt, bueno, hacelo, pero tenés que poner una tensión negativa, no queda otra. Y eso es lo que yo estoy haciendo, no estoy haciendo nada raro, estoy poniendo una tensión negativa. Pero bueno, es lo que tenemos que hacer. Ahora, si nosotros queremos aumentar la potencia, bueno, si bien podemos hacer un array de 317 también, en vez de poner transistores, podemos poner varios 317 juntos, con su resistencia de ecualización. Fíjense que no están todos en paralelo, tienen resistencia de ecualización. Sino también podemos hacer esto y poner acá, ellos ponen un tip 73, pero podemos poner, por ejemplo, un docente 3055. Y en esta parte, en vez de poner el potenciómetro a tierra, le ponemos menos 1.25 volt y llevamos a 0. Ojo, menos 1.25 volt nos va a dar 0 volt en el output del 317, que no quiere decir que sea 0 volt acá, porque ahora tenemos la juntura de estos transistores que van a molestar, lo cual yo armaría el circuito tal cual está acá, llevaría el potenciómetro a 0 y me fijo cuál es el mínimo que tengo acá, porque tal vez la tensión mínima sean 2 volt y necesite poner menos 2 volt en el ajuste, así que tengan en cuenta eso. Pero bueno, después de eso no tiene mucha más magia. Después le voy a dejar acá también esto que me pareció muy interesante, que esto habla sobre reguladores lineales. Todo lo que yo les comentaba en la teoría, yo no invento las cosas, salen de algún lado, y bueno, acá les explica todo. La verdad que, o sea, siempre tengan en cuenta las notas de aplicación, porque es lo que a ustedes les va a sacar la idea de un montón de cosas. Lo que es el regulador LDO, lo que es el cuasi LDO regulador, que es lo que yo les comentaba en la teoría. Y acá tienen las diferencias, LDO, cuasi LDO y estándar. Todo esto sale de algún lado, yo no invento nada, o sea, yo todo lo estudio, lo aplico y bueno. Bueno, vamos a ir ahora acá a ver un circuito de una fuente estándar. Esta fuente es una Mastech, esta que está acá, básicamente, que bueno, es de la 3020, que supongo que será 30 volt, no sé, 2 amperes o no sé, que es la que tenemos acá. Este es el circuito. Como ustedes pueden ver, en el circuito tenemos distintos devanados, acá a la izquierda abajo, que son para switchar con relé, que ustedes vieron cuando mueven la perilla de la fuente, que hace clac, 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 clac. Bueno, eso es porque está eligiendo distintos devanados para que esté más cerca la salida de la entrada. ¿Por qué? Porque si yo acá quiero sacar, por ejemplo, 5 volt de salida y entro con 50 volt, la tensión que va a caer en todo el regulador de la fuente o en el transistor de potencia van a ser 45 volt. 50 de entrada menos 45 volt que caen en el transistor, 5 volt de salida. Y esos 45 volt se van a ir en temperatura y la fuente va a calentar y son cosas que nadie quiere. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ponen distintas tensiones de entrada. Si yo quiero 5 volt de salida,
te pongo acá, por ejemplo, 10 volt. Entonces solamente se come 5 volt el transistor. Si quiero 20 volt de salida, te pongo una salida de 25 volt. Entonces el transistor siempre se come menos tensión de la que debería. Y eso es lo que hacen en esto, eligen distintos devanados, ¿no? Eso es un tema que les comento porque lo estoy viendo acá. Después tenemos acá otra fuente, por ejemplo acá tenemos otra más, que es otro devanado con otro puente rectificador, que también está alimentando los drivers, los prereguladores. Y después tenemos acá otra fuente más, que es simétrica en este caso. Pero esta fuente Mastech, no tiene salida simétrica. Como vos ves, es una salida clásica. Lo que los tipos hacen con esta tensión negativa, tenemos una tensión negativa, es alimentar distintas partes del circuito que son las referencias. Por ejemplo, si nosotros venimos a la Tierra, que es este punto que está acá, no acá a la derecha en el medio, tenemos el GND de la fuente. ¿No? El GND de la fuente, todo bien, no hay problema. Ahora, después tenemos una parte de 12 volt, que sale de 7812, que es para alimentar operacionales. Y más después tenemos acá una parte que dice menos 15. Y fíjense en qué importante que es esto, lo voy a hacer un poco de zoom, que dice acá en el medio, 12 volt de positivo al operacional, menos 15 de negativo. No es simétrica esta fuente, es asimétrica. Tenemos 12 menos 15, no tenemos 12 menos 12 o 15 menos 15. Tenemos 12 menos 15, tenemos 3 volt por debajo de lo que vendría a ser simétrico. Y eso no es porque sí, sino que esto lo hacen precisamente para compensar las referencias de las caídas de tensión que podemos llegar a tener en todo este array de transistores, las junturas base emisor o colector emisor que tenemos entre los prereguladores y drivers y los transistores de potencia. Entonces tenemos que tener esto. Por eso yo se los comentaba. Ahora, si vemos una fuente que venden por todos lados como módulo para armar, que esta la venden en Mercado Libre y en todos lados, es una fuente muy clásica. Pero fíjense en lo que los tipos hicieron. Entramos con alterna, pasamos por un puente rectificador, acá a la izquierda, alimentamos la fuente, acá tenemos el rail de arriba de todo que alimenta la parte de potencia con el transistor de 2N3055, qué sé yo, con el driver, el preregulador y todo. Otra rama alimenta un LM317 para sacar 33 volt y alimentar los operacionales y qué sé yo. Y fíjense en lo que pasa acá. Tenemos al mismo tiempo, tenemos en este punto una resistencia y un capacitor con un diodo 4148 con otro diodo acá abajo y un LM337. ¿Qué es lo que está haciendo acá? Está aprovechando que es alterna la entrada que tenemos acá para sacar un devanado negativo, una sección negativa de menos 3 volt. ¿Por qué quiere menos 3 volt? Bueno, fíjense en lo que está haciendo. Está alimentando la parte negativa del TL082. Tenemos nuevamente una tensión que es asimétrica y demás porque necesitamos tener esa diferencia de tensión para compensar y poder llevar a cero esta fuente. Si no, no la podemos llevar a cero. O sea que toda la fuente, ya sea esta que es una de kit que venden por todos lados, o esta Mastech que es una fuente comercial y demás, todas lo hacen de la misma manera. Lo que pasa que en mi circuito, como podemos ver acá, yo ahora agarré esta fuente, la convertí, como podemos ver, todo lo que era masa, podemos ver, tenemos menos VO, menos VO, menos VO, todo esto era masa. En la de arriba eran todos los GND, podemos ver GND, 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 ahora yo lo cambio, menos VO, menos VO, menos VO. Le agregué el capacitor entre la alimentación, entre el GND y lo que viene a ser la VI, y ahora lo que tenemos es una fuente switching que nos sirve para generar una tensión negativa. ¿Por qué? Porque yo vengo acá y digo, bueno, tensión de entrada, tensión de salida, menos VO. Esta tensión negativa a nosotros nos va a permitir llevar a cero el 317. Después, si nosotros acá le ponemos transistores de potencia por arriba, un booster de corriente y lo convertimos en una fuente de 3 amperes o 5 amperes, ya es otro tema que queda a gusto, como dirían en utilísima, de la persona que la está desarrollando. O sea, si ustedes quieren 3 amperes, yo después la voy a desarrollar esta fuente por completo, le voy a poner control de corriente y le voy a poner transistor de potencia, porque a mí me parece que menos de 3 amperes no sirve para nada, una fuente de laboratorio. Pero bueno, ténganlo en cuenta. Ahora, ¿por qué estoy haciendo esto yo? ¿Por qué estoy poniendo esta fuente switching como inversora y no lo estoy haciendo de esta manera? O mejor dicho, a ver, de esta manera con un devanado negativo y demás. Bueno, porque en esta fuente de laboratorio y en esta Mastech de laboratorio entran con alterna. Entran con un transformador de alterna. Y yo, en mi fuente, no estoy entrando con un transformador, estoy entrando con continua. Entonces, como yo entro con continua, no me queda otra que generar la negativa con una fuente. Si yo entrara con un transformador, ni lo pongo esto. Hago directamente lo mismo que hicieron acá, en esta de acá, saco un devanado negativo y se terminó el problema. Pero yo entro con continua, ¿por qué? Porque yo esta fuente puedo entrar con una fuente de notebook, por ejemplo, de 3 amperes 20 volt, y tengo una fuente de laboratorio que va de 20 a 0, o de 0 a 20,
hasta de 0 a 3 amperes y ya está. O sea, es más fácil entrar con continua que con alterna. Aparte porque el transformador por ahí es caro, pero bueno, eso ya es algo que hay que ver cómo encarar la fuente en función de lo que ustedes quieren hacer. ¿Quieren hacer realmente una fuente de laboratorio que entre con continua o con alterna? ¿Qué tensión de salida? ¿Qué corriente de salida? Etcétera. Todo ese tipo de cosas son parámetros o input de diseño que ustedes tienen que saber antes de hacer el circuito, ¿no? O sea, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Y bueno, yo quiero esto, pero si no, lo hago de otra manera. Bueno, eso son todas cosas que ustedes tienen que evaluar. Pero yo se los quiero mostrar porque con este circuito sirve tanto para el M317 como para cualquier otro circuito de potencia. Por ejemplo, acá yo tengo 3055 en vez de 139 y lo estoy controlando con un TL082. Yo esto que está acá, tranquilamente puedo alimentar esto con mi parte negativa con la fuente que yo acabo de mostrar. En vez de hacer esto que tengo acá con el 337 y con la alterna, yo puedo poner una fuente switching negativa y sacar los problemas. Así que bueno, gente, vamos a ir ahora al laboratorio, vamos a probar esto, el protoboard, con el multímetro, con una carga y con todo, y vamos a ver cómo sigue. Bueno, acá estamos en el laboratorio. Como vimos antes en la teoría, que ya, bueno, creo que ya vimos todo, vamos a hacer una pequeña prueba. Tengo otra fuente acá, que no es la que tengo puesta en el protoboard para no sacarla, pero vamos a probar en esta fuente cómo la estoy convirtiendo de una fuente del tipo buck a una fuente inversora. Por lo que yo les comentaba antes, por lo que vimos en datasheet y demás, tenemos este tipo de fuente también, el M2596, que podríamos hacerlo, pero el problema que vamos a tener, como mencionaba en la teoría, es que el pico de encendido de la fuente es muy alto en corriente y vamos a tener un problema con la fuente que está alimentando el circuito, ¿no? La que alimenta esta fuente. Entonces, como podemos tener ese problema, habría que agregarle un soft start a esta fuente, que se puede hacer porque en el datasheet hay una parte que nos indica cómo hacer un soft start, pero yo no voy a usar esta fuente, porque yo para lo único que quiero esta fuente es para generar una tensión negativa a la referencia del regulador que use. En este caso un 317 porque es el que tenía arriba de la mesa. Pero puede ser cualquier otro o podemos agregarle a este 317 transistores de potencia y tener una fuente más grande, que es de hecho parte de lo que vamos a hacer porque nos vamos a basar en electrónica conocida para que sea fácil para nosotros y sea algo que podamos conseguir, ¿no? Nada raro, nada del otro mundo. Así que como no necesito tanta corriente y esto me pareció bastante grande, lo voy a estar implementando con esta, que esta es la MP1584, que en realidad es una fuente que también llega a 1,5 amperes por ahí, pero bueno, me gustó porque es mucho más chica y si la van a usar así en módulo es muy barata y la verdad que vale la pena. Incluso si van a convertir esto en una plaqueta, que yo posiblemente lo haga, compramos esto y le desoldamos todos los componentes. La verdad que está muy bueno, o sea, tienta mucho a sacarle los componentes y montarlos en otra placa. Es chiquita, está buena. Así que lo que vamos a hacer ahora es alimentar esta fuente y vamos a medirla con el multímetro para que veamos realmente que es una buck, que no estamos haciendo nada raro. Así que voy a sacar de acá los terminales. Vamos a tomar también esto de acá, el multímetro. Vamos a sacar esto por un instante. Y bueno, lo que vamos a hacer es vamos a ponerle unos cablecitos acá. Tengo también presente que tengo ganas de hacer un multímetro. Creo que ya con este circuito que tengo acá, yo hice video de esto. Este es un voltímetro que yo tenía pensado para hacer para el laboratorio, para acá, para arriba de la mesa, que no sea un tester tan grande porque yo muchas veces mido tensión nada más y no necesito semejante tester acá que me ocupa toda la mesa. Entonces yo dije hago algo más chiquito y qué sé yo, pero bueno, no conseguí ni la mitad de los componentes que quería porque los tenía que traer de afuera y se los quedó la aduana. Entonces este lo dejé únicamente como voltímetro de precisión, solamente mide tensión de precisión hasta 2 volt, pero con más de 6 dígitos de resolución, que es una locura. Pero bueno, en este caso yo me parece que voy a armar otro que sea de 2 canales, que tenga 2 tensiones y bueno, me parece que me voy a armar algo chiquito para tener acá. No sé, déjenmelo en comentarios si les interesa el proyecto o no, pero a mí me sirve porque esto es muy grande y la verdad que para mí no tiene sentido. Bueno, no importa, me fui por las ramas como siempre. Vamos a alimentar esto. Esta es la salida, a ver cómo dice acá. Out son estas de acá. Positivo abajo. Negativo arriba, perdón las manos. Y acá tenemos positivo abajo. O sea, todos los positivos están abajo y los negativos están arriba. Bueno, no tengo idea en qué tensión está conectada la fuente, así que vamos a dar rosca. Bueno, está puesto en 11 volt. Necesitaría un perillero de esos que se usan para los trimmer. Tenía uno y no sé dónde está, así que voy a usar el método de la pinza, que es meterse adentro de este pequeño preset
porque tiene unos terminales muy chiquititos, y jugar con esto, que me parece que... Ahí está. Bueno, como podemos ver, ahí la dejé en 5 volt. Es una fuente que está reduciendo tensión, es lo clásico, es lo normal. Ahora, después de lo que vimos en la teoría, que hacemos una permutación, digamos, de la alimentación para dejar la bobina hacia abajo y el diodo hacia afuera, como vimos en la teoría, no quiero entrar de vuelta porque ya lo vimos ahí. Vamos a hacer lo mismo acá, porque sí, porque podemos hacerlo. Entonces, el positivo quedaba como está, el negativo, voy a apagar la fuente para que no tengamos chispazo ni nada, negativo pasa a estar en el positivo de salida, y lo que viene a ser el negativo de la salida va a ser la salida inversora. Y ahora lo otro que tenemos que hacer es poner la tierra junto a la misma tierra, que es esta de acá. La agarro de abajo también. Así que ahí quedó. Yo lo que voy a hacer ahora es prender esto para ver cómo queda, pero estoy bastante incómodo. Vamos a ver qué pasa. Bueno, y tenemos los 5,7 volt negativos. Y todo bien. Ahora, el problema de esto, como vimos en la teoría, es que al hacer esta configuración, yo en este caso me estoy aprovechando de que los capacitores... Bueno, en realidad, estos capacitores que tienen entrada y salida al módulo son capacitores sin polarización, ¿no? Son tipo cerámicos. Si fuesen electrolíticos, como en el caso de esta fuente de acá, quedarían en directa también, no estarían en inversa, porque estaría sacando negativo por la terminal negativo del capacitor, no habría problema. Pero al hacer esta configuración, como vimos en la teoría, perdemos el capacitor de entrada, ¿no? El que tendríamos acá, lo perdemos. Entonces lo que nosotros tendríamos que hacer es poner entre estos dos puntos, entre la entrada positiva y negativa, ¿no? Los que entran de la fuente, un capacitor extra, que yo obviamente acá lo tengo puesto ahí a la izquierda de la entrada. Entonces eso es lo principal. Visto esto, y que ya tenemos funcionando la fuente con una tensión negativa, lo que vamos a hacer ahora es volver al protoboard, porque vamos a probar en el protoboard, y vamos a ver cómo funciona el resto. Otra nota, esta fuente, este integrado, este MP1584, ya tiene soft start como vimos en la teoría, lo cual no necesitamos agregar un circuito externo de soft start como sí pasaría en esta. Por eso también la uso. Es una fuente que trabaja alrededor del megahertz contra los 150 kHz que trabaja esta. Tiene soft start y tiene un montón de cosas más sofisticadas y más modernas que a mí me parece que están muy buenas para esta aplicación. Vale destacar que yo, antes de probar esto, ¿no? Antes de hacer este circuito, yo lo que hice fue lo obvio, ¿no? Lo que a ustedes se les puede estar imaginando. En este cable naranja que tengo acá, yo tengo la tensión negativa. Entonces, ¿yo qué hice? Lo saqué, agarré la fuente de alimentación del laboratorio y le inyecté una tensión negativa. Y lo comprobé de esa manera, porque yo llevé la referencia del 317 a menos 1,25 volt, entonces el 317 a la salida tiene 0 volt cuando ponemos el potenciómetro al mínimo. Lo cual está bien, porque yo estoy compensando los 1,25 volt de referencia interna del M317 contra los menos 1,25 volt que yo le pongo por la fuente externa, entonces compenso y me da 0, el nivel más bajo de tensión. Entonces yo lo probé, no es que no lo probé. Pero probé otras cosas aparte de esta. La primera cosa que probé fue un inversor en base al ICL 7660, creo, no me acuerdo. Si no es ese se los dejo acá abajo, pero creo que era ese. Y ese ICL se usa para generar tensiones negativas en medidores, por ejemplo en voltímetros. El problema es que la corriente que me daba está alrededor del miliamper, de 1 miliampero, cosas así, y no me alcanzaba para polarizar bien el 317, lo cual lo saqué. Después dije agarro un MC34063 y lo hago con el 34063 con la configuración inversora que ellos dan en su datasheet. Y esa configuración inversora solo permite hasta 6 volt de entrada en la alimentación del 3463, lo cual no me servía. Entonces yo dije, bueno, agarro esta fuente, la convierto en una inversora. Obviamente si convierto esta fuente en una inversora, modificando los pines de entrada y de salida, también lo puedo hacer con una reductora con el 3463 o con una reductora cualquiera. Lo que pasa es que esta viene con soft start y cosas que me pareció interesante. Otro tema a tener en cuenta es la tensión del capacitor de entrada. El que está acá de entrada, como lo vimos en la teoría, el que tengo acá. El que se queda dentro de la fuente, que está acá, está soportando la tensión de entrada, que en este caso por ahí son 15 volt, más la tensión negativa que saca por la salida inversora que yo estoy generando. Entonces tendría 15 menos 15, son 30 volt de diferencia. Igual tengan en cuenta que este capacitor, el que viene por defecto,
en este caso es de 50 volt en esta fuente y yo no podría ponerle más de 25 acá. Si yo le pongo 30 ya estaría pasándome a 60 volt y tendría un problema. Entonces tengan en cuenta eso. Así que bueno, ahora lo que voy a hacer es energizar esto, ¿no? Vamos a poner negativo y positivo acá. Lo voy a llevar a 12 volt nada más, pero lo puedo llevar a cualquier tensión. ¿Esto qué es? Esta es la... A ver, la salida... Si la enchufo acá. Ahí está, ahí atrás para que no joda. No le voy a dar mucha rosca porque lo tengo así sin disipador, pero bueno. Sí le voy a dar rosca en realidad, pero un poquito, como para que se vea, para que funcione. Venimos acá y tenemos todo conectado. Ahora, si yo le doy power, tenemos 0 volt. Fíjense, 0 volt tenemos. O sea que, bueno, menos 0,04, son 0 volt. O sea que yo tengo 0 volt en la salida del LM317, lo cual es un golazo. Ahora, yo empiezo a subir y el tipo sube, no tiene ningún problema, no le importa nada. Lo vuelvo a bajar y quiero ver si lo llevo a una tensión negativa a propósito. ¿Ven? 0,2 volt. 0, bueno, esto tienen que tener en cuenta qué tensión de salida va a salir por este cable, ¿no? Por el regulador. ¿Qué tensión negativa estoy sacando yo acá? Porque si yo necesito menos 1,25 volt, lo correcto sería sacar menos 1,25 volt de acá. Ahora, si este regulador no llega a menos 1,25 y la tensión más baja que tiene son menos 3 volt, y bueno, hay que poner un divisor resistivo para que en este punto tengamos menos 1,25. Si no, vamos a tener este valor de tensión que, bueno, que oscila un poco. Lo que voy a hacer ahora es conectarle esta carga de 10 ohms que tengo acá para darle un poquito de carga. Ahí está. Obviamente no está pasando nada. Yo lo que voy a hacer es... Acá vamos a empezar a subirle. Sube, obviamente. Y bueno, tenemos 8 volt. Llegamos a los 8 volt. Lo vuelvo a bajar porque no quiero que me explote. Llegamos a los 8 volt en los 10 ohms. Que bueno, por ley de Ohm son 800 mA, ¿no? 800 mA, esto se puso tibio, obviamente no está disipado. O sea que ya le sacamos casi 1 ampere a esto. Lo cual... Este circuito ya es útil. Tenemos una fuente de alimentación variable que llega a 0 volt y que nos provee por lo menos 1 ampere, que es más o menos lo que yo le quisiera sacar a un 317. No le quiero sacar mucho más que eso, porque si no es como que le estoy sobrecargando. Ahora, si yo quiero más de 1 ampere, yo tendría que ponerle acá, si bien puedo poner varios 317 en cascada, como dice el datasheet, también puedo poner un transistor de potencia, algún tip de potencia, un 140 y algo, o un 2N3055 o algo externo, y usar el 317 únicamente para controlar el transistor externo de potencia. Eso también ténganlo en cuenta. Lo que pasa es que si yo pongo un transistor externo de potencia, posiblemente aumente esa tensión de 1,25 volt. No tenga que compensar menos 1,25, sino tenga que compensar menos 2 o menos 3 volt. Tal vez, porque es posible que pase. Entonces, por ese motivo, yo tengo que ajustarlo. Pero como tengo esta fuente que es variable y me permite hacerlo, yo en este momento no tengo problema. Porque yo podría tranquilamente entregar menos 5 volts si quiero con esta fuente y compensarlo de esa manera. Lo cual, eso es lo que hace el circuito, a mi entender, bastante interesante. Así que bueno, yo les quería mostrar esto porque a partir de acá, a partir de este proyecto, de este video, que alguno de ustedes lo puede usar únicamente así, si quiere una fuente variable hasta 1 ampere, pero si no... Lo pueden usar también para una fuente de alimentación más grande. Yo lo voy a llevar a una fuente de alimentación más grande, donde vamos a hacer una etapa de potencia para esta fuente. Y posiblemente también le vamos a poner, obviamente, un control de corriente para elegir tanto la tensión como la corriente. Pero ya con este circuito acá, con esta tensión negativa, nosotros ya nos sacamos un problema de encima enorme. Porque la mayoría de la fuentes de alimentación que hacemos en casa no llegan a 0 volt. Esa es una realidad. A menos que, como dijimos en la teoría, tengamos un devanado especial del transformador que nos saque una tensión negativa, o tengamos un multiplicador de tensión de una de las ramas del transformador que salgan y podamos sacar una negativa de ahí, como hacen algunas fuentes. Pero todo eso vale únicamente si entran con un transformador con alterna. Si yo entro con continua, como en este caso, no lo puedo hacer, a menos que haga un circuito externo que me genere esa tensión. Así que me pareció interesante, la verdad que está bueno, porque esto sirve de base para cualquier fuente. Ustedes hacen con 317 o con cualquier otro integrado y necesitan compensar de alguna manera esa tensión de referencia, lo compensan así y se acabó el problema. Lo único que yo sí les puedo decir es tengan en cuenta qué tensión ajustan acá. Y yo le agregué acá, como pueden ver, un capacitor a la salida de esta fuente que está en inversa al capacitor porque la tensión es negativa, obviamente.
para que sea un poco más estable. O sea, lo único que les voy a comentar es eso, pero bueno, tengan en cuenta que el circuito es bastante estable, se mantiene bastante bien, así que está bueno. O sea, no sé, a mí me parece interesante. De hecho, la teoría del transistor, del regulador estándar, LDO, cuasi LDO, o la parte de la DSS de modificarlo, la verdad que ya eso solo me parece que está bueno. Y esta solución sirve para cualquier fuente que ustedes hagan, así que está bueno también. No solo para esto. Así que bueno, gente, espero que les haya servido el video, que puedan sacar algo útil del video. Que bueno, nada, suscríbanse al canal, denle like, compartan si lo quieren compartir. Y bueno, nos vemos en un próximo video. Chao.